Entonces, bueno, viendo, regreso un poco, Sí, viendo sí, sí. MTV, Noticias MTV, donde había un periodista que se llamaba Javier Andrade, sale anunciando este cuate que David Byrne tenía una disquera en Nueva York que se llamaba Lo Acabó y que acababa de firmar un grupo que se llamaba King Changó. Venezolanos. Sí, que eran migrantes venezolanos, Blanquito Man, que pues En paz desgraciadamente descansa. falleció hace como 3 años, su hermano, y entonces se metió a tocar con unos neoyorquinos también medio multirraciales. Son como de este fenómeno tipo Gogol Bordelo, Exacto. como radicados en Nueva York. No tan balcánicos, ¿no? No, nada balcánicos, pero a pero lo que me refiero es que como de migrantes, ¿sabes? En Nueva exacto. York. Bueno, como lo que era Mano Negra un poco, ¿no? Sí, también lo que era Mano Negra. Ok. Entonces, anunciando que acababa de filmar a King Chango, y entonces yo llego un día con Yoku y con los chicos de la banda y les digo, oigan, pues vi que David Byrne tiene una disquera y entonces les dije que pues mandemos el disco, ¿no? Y yo como quise el comentario, pero Yoku sí se lo tomó muy en serio, entonces fue a Mix Up, fue a buscar el nombre del grupo, se compró el CD y ahí atrás venía la dirección del box, o sea, porque en ese entonces estamos hablando de 1996 y en 1996 no existía pues, ninguna red social, lo único que existía era el internet, ¿no? Donde podías escribir tu correo y párale, o sea, no había todo esto que nosotros conocemos ahora, este mundo virtual. Entonces, les escribimos ahí al correo y entonces nos dicen, ok, manden su demo aquí al box que está en la esquina de la disquera que estaba en Nueva York, en la parte oeste de Manhattan, y entonces les mandamos un demo de 4 rolas y 2 semanas después nos contestan que le había gustado mucho a David y que quería conocernos, pero que se tenía que ir a hacer una gira entre musical y artística, ¿no? Y que pues, tenía que ser el viernes de la otra semana. Y entonces nosotros acá de plano pedimos prestado a nuestras familias, yo y yo, los demás no pudieron conseguir lana y entonces resolvimos nosotros irnos, nos arriesgamos. Claro. Y nos pusieron los viáticos ese día. Ellos nos pusieron los viáticos y el hotel y llegamos a la disquera con el demo. Y nosotros íbamos ya muy seguros de que nos iban a firmar. Y cuando llegamos, pues no, nada más era una entrevista. O sea, nada más querían conocernos y saber quiénes éramos. Entonces, David tenía un socio que se llamaba Jay Levelef, se llama Jay Levelef, como que era el que llevaba todos los negocios. Y entonces, en realidad era una entrevista de trabajo. Y puta, llegamos así como al examen y yo sentí que lo habíamos reprobado, ¿no? Porque o sea, realmente no les dimos una idea clara de qué queríamos hacer. Nos vimos demasiado verdes en el asunto. No, sí, pero llegamos y les dejamos el resto del disco, o sea, les dejamos todo el disco. Y prácticamente creo que reprobamos el examen porque dijeron, no, pues estos chavos mexicanos pues no tienen ni idea de cómo vender su música, ¿no? En el World Music, pero le gustó tanto la música de David Byrne, o sea, como la fusión latina que a lo mejor King Chango no lograba del todo, porque King Chango estaba más clavado en el ska, y nosotros sí metíamos más estas cosas como más abiertamente de salsa, de merengue, ¿no? De repente rayamos más en ese sonido que él denominó salsa punk, así nos pusieron cuando nos firmaron, salsa punk, ¿no? Entonces, Entonces finalmente nos firmaron y el disco se editó en Lo Acabó y a raíz de la edición del disco, el primero, llegamos al circuito europeo del World Music con unos bookers que nos llevaron a un festival en Alemania en el 99 y entonces ahí fuimos a tocar a un festival a Berlín, ya con más o menos el show montado y ahí fue donde la banda en vivo detonó y fue un fenómeno y entonces empezamos a gustar mucho en el circuito y ya finalmente despegamos. Yo creo que entonces fueron 2 cosas, que David nos haya editado y que todo el mundo teniendo el apadrinamiento de David Byrne, pues que realmente nos volteara a ver. Y por otro lado, el show en vivo que tuvimos como que en ese momento, por eso te decía, ese momento donde a lo mejor no existía Mano Negra, Manu Chao acaba de sacar Clandestino, pero todavía no tocaba en vivo, y nosotros llegamos con esa vibra de garra mexicana, como de grupo versátil, medio punk, que de repente tocaba son jarocho, que de repente tocaba merengue, que de repente tocaba reggae, que de repente tocaba ska, que de repente salsa, que de repente polka, ¿no? Y que sin darnos cuenta ocupamos ese lugar que Mano Negra había dejado y lo empezamos a ocupar en países como Alemania, como Inglaterra, como Suecia, como Finlandia, lugares donde a lo mejor pues también Mano Negra no había llegado tanto. Entonces yo creo que por eso el grupo trascendió tanto. Esa es la explicación que ahora yo me hago, ¿sabes? Tremendo. Sí, ¿no? Y volteas a ver tu carrera, tu vida 20 años después y te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor en ese momento no percibiste, pero oye, es admirable para mí
lo que hizo Yoko, que se hayan propuesto contactar a David Byrne y que lo hayan logrado y que además lo hayan ido a ver. Porque yo creo que eso fue una puerta que nunca se había tocado y ustedes solitos, sin la ayuda de nadie, de ningún manager, de nadie, se atrevieron y se fueron a labrar su propio camino. Eso es algo admirable. Y también lo que lograron en Europa, que yo me acuerdo que Ritmo siempre tuvo muchas ganas de poder ir al viejo continente y tú me ayudabas con varios contactos y todo eso y nos reuníamos a platicar. No sé si recuerdas eso, nos veíamos a veces en una cafetería por ahí, por el California. Creo que estaba en Félix Cuevas y e Insurgentes y yo estaba, o sea, siempre fue la ilusión de Ritmo porque nosotros tocamos mucho el gabacho, pero nunca pudimos ir a Europa. Entonces teníamos ese sueño y yo veía como ustedes iban y venían y iban. Creo que fueron de las primeras bandas antes de Molotov, ¿no? Líbero, más o menos contemporáneos a Molotov, de estar tocando en Europa. Sí, fue como al mismo tiempo. Como al mismo tiempo. Lo que pasa es que creo que la diferencia fue que Molotov entró a un circuito más rockero. Aunque aunque llegaron a ir a países como Rusia y a lugares donde también nosotros fuimos. Me acuerdo de eso, sí. Ajá, pero un circuito como más rockero y nosotros entramos a los dos circuitos. Nosotros entramos al circuito del rock, pero nosotros entramos al circuito del world music. Y creo que sí, pero creo que la cúspide de nuestra carrera fue justo después de que hicimos el segundo disco que se llama Cybertropic Chilango Power, que va a cumplir 20 años. Entonces, justo en este 2022 se están cumpliendo 20 años de que grabamos Cybertropic Chilango Power, que fue el segundo disco que hicimos con Loaca Bob, con la disquera de David Byrne, y que fue el disco más celebrado en este circuito del world music. Que traía la iguana. Exactamente. Y se cumplen también 30 años de la fundación del grupo. Entonces, bueno, ese disco fue particularmente muy, muy importante porque después del primero ya habíamos girado por Europa 2 años y David nos conectó con Macaco, que Macaco en ese entonces era un grupo, ahora ya es un solista, y era un grupo ahí emergente de la escena de Barcelona, de esta escena como de rock alternativo, de música mestiza, que estaba muy ligada a Manu Chao, porque Manu Chao acababa de mudarse a vivir a Barcelona, y entonces se metió con varias bandas locales como Dusminguet, Color Humano, Macaco, también en Madrid había hecho cosas con Amparanoia, y con toda esta escena como española que se estaba acercando a estas fusiones entre música española, ragamuffin, pues sí, cosas rai, de repente árabe, cosas de música electrónica. Entonces se empezó a dar como una movida de música mestiza ahí bien intensa. Y entonces ellos nos produjeron el segundo disco y se hizo un puente entre lo que estábamos haciendo nosotros a nivel mexicano y a nivel así, lo que traíamos con lo que ellos hacían. Y entonces ese disco gustó mucho, sobre todo en Inglaterra, y la BBC lo nominó como, bueno, no al disco, pero en realidad nos nominó a razón de ese disco, o a partir de que sacamos ese disco en el 2002, nos nominó como mejor grupo de las Américas, más que por el disco, por la trayectoria que ya veníamos teniendo girando, pero tuvo que ver el disco. Y en unos premios que se llamaban BBC Radio 3 World Music Awards, los hacían, los dejaron de hacer, pero además nominaban a gente de todos los continentes. Entonces, para que te des una idea, la primera vez que nos nominaron a Cachaito López. Claro. Acaba de sacar un disco como solista después de que estuvo en Buenavista Social Club y ganó Cachaito. O sea, nosotros estuvimos como eran como cuatro artistas de todo el continente y él ganó. Cachaito es el hijo de Cachao, ¿no? Exacto, es el hijo de Cachao. El contrabajista. Exacto. El contrabajista de Buenavista, ¿no? El hijo del no sé si es hijo o sobrino de Israel López. Ok, ¿no? Sí, que hay un documental de Cachao López producido por Andy García. Exacto. ¿Verdad? Sí, okay. Sí. Entonces, bueno, él se lo llevó en 2002 y en 2003 nos volvieron a nominar. Estaba Lila Downs en esa cuarteta y nosotros también, nosotros ganamos. Entonces, bueno, y había otra artista cubana en ese entonces que se llamaba Yusa, yo no sé si la conozcas, una cantante. Sí, creo que la oí a través de... Tocaba el bajo y cantaban. Sí. Bueno, ya estaba también como en la escena. Pero daban premios a muchos artistas de muchos continentes. Entonces, bueno, de los 5 continentes y de muchas categorías. Bueno, en ese 2002, la primera vez que fui a esos premios, conocí a Joe Strummer. Lo conocí unos meses antes de que se muriera. Que se muriera. Claro, porque muere a finales de ese año.
Sí, él se murió en el 2002, en noviembre o diciembre de 2002. O sea, también se están cumpliendo 20 años de que se murió Joe Strummer, o se van a cumplir 20 años. Increíble. Sí. ¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se pasa? Y él estaba entregando unos premios en esa ceremonia y fui con Oscar Sarkis porque él iba de traductor y era en ese entonces como medio nuestro manager junto con la agencia que tenía. Y entonces, bueno, yo fui y lo conocí a Joe Strummer, él tocaba en Los Mezcaleros. Te cuento todo esto porque esa era un poco la escena que había en el world music inglés y era la escena que nos estaba ya viendo a nosotros. Entonces, Joe Strummer conocía a los de abajo, inclusive tocamos con él en uno de los festivales de Peter Gabriel, que organizó Peter Gabriel, que sigue organizando, que se llaman WOMAD, que es el World Music Arts and Dance. World of Music Arts and Dance, claro. Exacto. Que bueno, se siguen haciendo en varios lados del mundo. Nosotros nos recorrimos esos festivales varias veces y llegamos a alternar con los mezcaleros en la Gran Canaria. Nada más que ellos tocaron un día antes. Entonces, en ese encuentro que tuvimos, me acuerdo muy bien que fue cuando Joe Strummer nos contó que había vivido aquí en la Ciudad de México de niño, en el 56, porque su papá era diplomático. Exacto, en el servicio británico. De hecho, él nació en Turquía. Sí, en Ankara, pero además las pocas palabras que sabía en español las aprendió aquí en México porque fue a una escuela bilingüe. Y de lo único que nos contó fue una plática muy rápida, fue que lo que más le impresionó de México fue el ángel, el ángel que se cayó en Reforma en el terremoto del 57, creo. Es que no tengo muy claro. Sí, fue en el 57, porque fue el año que yo nací, donde tembló y se cayó el ángel, me acuerdo de eso. Ándale. Sí. Entonces, bueno, hay un poco de todas esas historias, pero entonces regresando al Cybertropic, pues ese fue como el gran triunfo de toda esa movida mestiza que logramos poner en ese disco. Y después yo creo que la cúspide antes de que pues viniera el cisma de los de abajo y tronaran los de abajo, o más bien yo me saliera con parte de la banda y hubiera esa decisión, fue cuando tocamos en el show de Jools Holland en el 2005, que fue ya 3 años después, y que tocamos en Later, que es este show, este programa de televisión en vivo que tiene Jools Holland como muy respetado y que además tiene una producción increíble. Y ese día que tocamos, también debutaron los Arctic Monkeys, ¿no? Entre otros. Entonces nosotros tocando, ya para entonces habíamos dejado Luaka Bop y nos habíamos ido a la disquera de Peter Gabriel, la Real World, y editamos el último disco. Pero qué transición, o sea, se fueron, o sea, oye, y esto fue en el 2002. Sí, el encuentro... Las únicas bandas mexicanas que han estado con Jools Holland son ustedes y La Maldita Vecindad, ¿no? Creo que sí, no tengo muy claro, pero han sido pocas. Sí, no, nosotros fuimos en 2005 con Jools Holland, 3 años después de que ganamos el premio de la BBC. O sea, yo perdón, claro, ajá, 3 años después de Chilango, exacto, de Cybertropic y Chilango Power, sí. Pero un poco platico todo esto, un poco para platicar que yo creo que el éxito del grupo también se concentró mucho en Inglaterra, porque yo creo que el world music, y por eso hablo de estos eventos que tuvo la banda como aciertos importantes en su carrera, porque yo creo que el world music a nivel mundial se desarrolló siempre mucho en Inglaterra y en Francia, en Europa, también en Estados Unidos, en los festivales de folk, ¿no? Sobre todo asociados a los festivales donde tocó Dylan en los 60s y que tienen una connotación más ligada al blues, al country, a la música folk, pero que son festivales más viejos. Pero en Estados Unidos yo creo que en Europa el world music siempre ha estado como de alguna otra manera comandado por la escena inglesa y los sellos ingleses y la francesa, nada más que son muy distintos. Y nosotros incursionamos más en la escena inglesa. Nada más quería hacer como esa distinción. Pues. Muy interesante, muy interesante.